Hola, ¿cómo están? Estamos en el 9º episodio de Jurídicamente y hoy tengo un super invitado especial. Es un amigo para mí personal que tenemos un poquito de historia antes en su campaña política. Hoy nos acompaña el diputado Jorge Sánchez, mejor conocido como El Gallo. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, te agradezco mucho la invitación a ti, a los de producción. Siempre es muy importante estar en estos medios, las redes sociales, que son ahora, pues, como tú lo decías, el quinto poder, El nuevo quinto el poder, nuevo ¿no? quinto poder. Pues agradecerte, Pedro, por la invitación. Oye, mi estimado Jorge, te vamos a decir Gallo, a veces se me va a salir decirte Gallo, 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 gallo. porque así Soy, le decía a un amigo que soy diputado mientras estoy en la Cámara. Ya saliendo, soy un ciudadano común, Un amigo aquí estuvo en el podcast, Oscar Brito, nos contaban las historias de que cómo están allá. ¿Qué hora es, señor diputado? Las horas que usted quiera. Creo que fue el de los primeros días que llegamos madreados del aeropuerto. Pues Oscar y tu servidor somos muy sencillos, pues comunes y corrientes, más corrientes que común. Y pasamos, traíamos ya la tarjeta de diputado, pero pues no sé si hay un estándar para ir con tu traje y todo boleado, tus zapatos. Pues nosotros fuimos normales. Y íbamos pasando, nos dice, hey, esperen. Y le mostramos la tarjeta de diputado y nos dicen, pase por aquí, señor diputado. Y ya desde eso se quedó con Oscar el de, ¿qué horas son, señor diputado? La que usted quiera. Nos tocaba la promesa de regresar después de que ganaras y ahora estás regresando después de ganar. Para la gente que el auditorio que no lo conoce, ¿qué distrito tienes? ¿Qué diputación federal eres? ¿Qué es lo que ocupas ahorita? Logramos el triunfo en el distrito 2 de Yucatán con cabecera en Progreso y tiene 48 municipios. Tiene la costa desde Chuburná hasta Silán Bravo. Tiene la región de los cenotes, la región enequenera que se concentra en Motul y municipios alrededor. Tiene la zona conurbada también de Mérida. Es un distrito muy amplio, extenso territorialmente. La región ganadera de Buxots, Cenotillo, y son 48 municipios y ese es lo que integra el Distrito 2. Hoy tenemos una vasta gama de temas que estamos hablando un poquito atrás de cámaras. Vamos a hablar de las reformas que se están haciendo, que acaba de el presidente firmarlas en su última mañanera. Vamos a hablar un poquito de qué es lo que pasa en la Cámara de Diputados, un poquito de progreso de tu distrito. ¿Por dónde quieres empezar, mi amigo? Donde tú digas. Pues vamos a empezar tocando un poquito cómo ha sido la transición de ser diputado, cómo ha sido de empezar siendo diputado, qué es lo que ha pasado, cómo lo has sentido, cómo te sientes tú, ¿no? La verdad es una experiencia increíble ser uno de los 500 diputados federales y representar a la bancada mayoritaria. Son 255 compañeros y compañeras diputadas federales. Me siento muy, muy contento, muy emocionado en este proceso de aprendizaje. Yo estudié ciencia política y pues siempre me fui preparando, pero no es lo mismo prepararte en la teoría que estar En la ahí práctica, ¿no? en el momento y ver pasar personajes. Cuando le estreché la mano al diputado Monreal, nuestro coordinador, le dije, es usted un gran parlamentario. Es una referencia para mí, Me ¿no? gustaría algún momento tener todo el conocimiento que Y usted tiene. Y me es que lo dijo, que lo he aprendido en la práctica. Esa fue la claro, respuesta de él. y es que lo que tú dices es muy, muy, muy difícil en la práctica. Vamos a hacer una ejemplificación. Yo estudié Derecho, tú estudiaste Ciencias Políticas, pero nos especializamos un poquito en el área de Administración Pública. ¿Y es donde practicas si no nada más hay una administración pública, ¿no? Sí, O sea, nada más hay el gobierno, ¿no? sí. Nada más. Entonces, y no es tan fácil como que decir, ay, mañana voy a ser legislador, ¿no? O No, mañana voy a ser gobernador, ¿no? Entonces, estudia teoría, y cuando llegas te das cuenta que es el mundo real, ¿no? sí, Eso es lo bonito. por ejemplo, bien lo dices, cuando uno participa en las áreas del gobierno, las entidades de la república, que está dividida en tres poderes. El poder judicial,
que es un canal para los abogadas y abogados que estudian esa materia, el poder ejecutivo, que también los abogados, politólogos, ya entran otras ramas, y el poder legislativo, que es también derecho y otras ramas como la ciencia política, sociología. Pero no te preparas también para saber que cuando entran los gobiernos, entran por las marcas que dependen de los gobiernos. Es decir, si gana un partido u otro, pues se llevan a los afines. Entonces, en las entidades federativas, como nuestro estado, Yucatán, pues es muy complejo si gana un partido y tú estás en el otro que puedas ejercer, Claro. aunque seas un gran abogado, un gran politólogo. A mí me costó pues muchos años estar picando para que pudiésemos tener esta oportunidad, y ahora que me decías cómo lo ves, siento que es una gran experiencia. Este primer mes, porque estamos haciendo un corte, el primer mes de los 36 meses que corresponden a los 3 años, pues yo inicié primero con el pleno, o sea, que es, te impacta las curules y haberlo visto en televisión y decir, ahora yo soy parte de esto y soy un diputado de esta estructura legislativa. Adecuarme a la lectura de los dictámenes, de las iniciativas que en algún momento estaremos presentando, y cómo es el rol y cómo es la operatividad legislativa. Y claro, y tocando, yo sé que te gusta bastante la historia, un poquito de historia. Esto lo venimos viendo desde hace más de 200 años, o sea, el tema de Rosselló, de Montesquieu, de la división de poderes en Francia, ¿no? Y cómo son las cosas, se vuelve a tocar hoy 2024 esto, ¿no? ¿Y por qué recalco esto? Porque para mí es muy importante que la audiencia a veces le preste un poquito de atención a cosas que deben de ser muy generales y que se presentan. Ahora entiendo que Morena, por ejemplo, está haciendo las asambleas informativas, ¿no? Tienen que informarse un poco de que tenemos 3 poderes. Existe el poder judicial, el legislativo y el ejecutivo. ¿Por qué? Porque esos poderes, pues prácticamente son los que determinan pues nuestra vida, o sea, literalmente, o sea, en nuestro país, ¿no? Y esto no viene desde ahora, viene desde hace más de 200 años y un poquito más si le ponemos que existían entre los griegos y los romanos, ¿no? ¿Por qué estoy tirando esta plática? Porque a veces la gente no entiende, porque vamos a platicar de dónde viene la derecha y la izquierda, ¿no? O sea, la derecha y la izquierda, es que te dicen muchas veces, es que tú eres de izquierda, tú eres de derecha, ¿no? Tú eres izquierda radical, por ejemplo, te dice, ¿no? ¿Tú eres de izquierda radical? Me pregunto. Sí. Fíjate que yo me considero un militante de izquierda, y a veces me habían dicho que Jorge, eres muy radical. A mí me tocó todo el proceso del gobierno de Ivonne Ortega y de Rolando. Ajá. En formarme en la universidad, en la preparatoria, en la universidad, y luego ya en la fundación del partido, nuestro partido Movimiento Morena. Entonces me decían, eres muy radical. Yo escribía mucho, sacaba textos en Facebook, luego algunas paginitas que empezaban a salir de amigos que tenían algunos medios de comunicación por internet, me empezaban a decir, oye, publica, si quieres, publica acá. Y era yo durísimo con las acciones de gobierno, y en algún momento me decía, es que no se puede transitar contigo, eres radical, blanco o negro. Y yo le decía, con una buena respuesta, que ser de izquierda o llamarse radical es querer cambiar de cajón, de raíz, exterminar la desigualdad, la pobreza, radical en todos los sentidos, en beneficio de la gente. No tenerle miedo a la palabra radical, porque la radical es la raíz. Claro. Y tú llegas a transformar o administrar lo que hay. Puedes hacer un gobierno que pase desapercibido, o puedes hacer un gobierno que haga historia. Claro. Y eso es radical. Hacer historia es cambiar el estatus, el modelo. Si tú llegas, como en la fallida transición del PAN en el 2000, que el PAN llega después de 70 años de gobierno de un solo partido, y el PAN había enarbolado luchas democráticas con buenos y grandes dirigentes en todos sus
entidades federativas, y llega a la cúspide en el 2000 con un personaje que se veía muy bien. Se veía muy bien era Fox. Confrontativo, era un tipo que decía, en 2 patadas sacamos al PRI de los pinos, hablaba de un cambio profundo. Mucha gente de la izquierda mexicana, te lo digo porque mi abuelo fue una persona de izquierda. Yo recuerdo muy pequeño que él decidió votar, o la Por fracción Fox. que él organizaba allá en su tierra, decidió votar para un voto útil, para evitar que llegara la Bastida, Francisco Claro, Labastida, sí. y que pudiese ganar una persona que fuera diferente a un partido que había gobernado. Hegemónico. Y ya venían desgastes de gobierno. ¿Se logra? No. Gobernaron con el modelo neoliberal que venía. No hubo cambios, no hubo cambios al salario mínimo, no hubo atención a los más pobres. Hay una declaración de Fox cuando Andrés Manuel saca el programa en la Ciudad de México, que era el gobernante, el programa de adulto mayor. Le revira a Fox y le dice que es una locura, que no va a dar, que es un gasto que va a poner en colapso a las finanzas de la Ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal. 2 años después, 2002, a finales, anuncia el programa de 70 y más, porque empezó dándole un apoyo a los adultos mayores de 70 y más, claro, solo como programa. Y lo mantiene Calderón, lo mantiene Peña Nieto, pero el origen del programa se cree en la Ciudad de México. Claro, sí, yo sé. Fregábamos mucho el hecho de, decíamos, Andrés Manuel y sus viejitos, no sé si te acuerdas. Yo estaba un poco pequeño, pero yo me acuerdo que lo primero que pasó cuando entró Fox, que fue que subió los impuestos. Sí. El IVA se subió a 16%. Hizo una reforma. Una especie de reforma fiscal. Porque la gente no sabe, pero no era 16% de IVA, era menos, creo que era 12, no sé, me equivocaré, pero subió, lo primero que hizo al entrar fue subir el IVA a 16%, Fox. Y tú te quedas con esa política del mismo modelo. Estaba más de entre 7 y 8, sí, el cobro del IVA. El IVA, ¿no? Ahí está el dato. Fue una transición fallida. Yo recuerdo que en la universidad hago un ensayo y esa es escribo la palabra, transición fallida. Una transición fallida porque las esperanzas de la gente no se resolvió en el tema. Y luego viene una coyuntura cerradísima de un fraude electoral que nosotros documentamos. Sí. A mí me tocó 2%, ¿cuánto? No, 0.56. Menos del 1%. Un punto porcentual, la mitad de un punto porcentual, una especie de 200,000 votos y fracción, fue lo que determinó las autoridades electorales darle el triunfo a Felipe Calderón. Me acuerdo que para eso el por esto sacaba fecal, le ponía fecal a Calderón. Sí. De don Mario Renato Menéndez, que en paz descanse, que fue un gran amigo del licenciado Andrés Manuel. Regreso un poquito a la historia. Regresamos un poquito a la Revolución Francesa de 1790 y tantos. ¿Por qué? Porque hay que hacer un poquito de membranza a qué es la izquierda y la derecha, ¿no? En ese tiempo el rey tenía un veto a las reformas. Como hasta la fecha, ¿quién iba a decir? El presidente puede vetar una ley. Pero el veto del rey era totalitario. O sea, lo podía vetar y ya nunca pasaba la ley. ¿Sí? Entonces empezó a tratar el tema que el veto fuera suspensorio o suspensivo, que nada más duraba 2 legislaturas en Francia. Y entonces, ¿por qué? Porque el pueblo se estaba muriendo de hambre, porque el pueblo estaba olvidado muchas veces, no tan olvidado como se hace creer en la historia, pero sí estaba pasando una crisis diferente. Entonces se forman estas asambleas en donde habían los legisladores, que habían como 800 legisladores de la parte de los burgueses, de los lords, los más cercanos. Y es que también era denominado por provincia. Claro. En las clases sociales. En las clases sociales. Y teníamos decía que de costumbre lo más derecha posible que se podían en los lugares donde se ponían ellos eran las personas más cercanas al rey, las personas más burgueses. Y los más cercanos a la izquierda eran las personas del proletariado, los obreros, los campesinos,
Los que dirigían a veces la asamblea eran las personas que eran magistrados, abogados, hasta el mismo rey presidió las asambleas que se hacían. Al final el mismo rey abogó por el voto suspensivo porque si no ya estaba viendo que se le venía una revolución encima. Fue el inicio de la chispa de las revoluciones en Francia. Desde allá agarramos que la derecha y la izquierda nada más cambiaron de que ya no son burgueses en cierta forma pegados a un rey, pero muchas de las ideologías que vienen de los dos campos vienen de esta predestinación anterior, ¿no? O sea, y cómo van cambiando. ¿Tú crees que todavía sigue siendo la izquierda o ya hay una izquierda renovada o sigue siendo esa izquierda anterior? ¿Crees que la derecha se quedó como antes, ya una renovación? ¿Cómo lo ves? Yo creo que en la izquierda, la derecha, porque ahora han sacado denominaciones, soy centro izquierda, soy demócrata, soy derecha centro. No, yo desde mi punto de vista y desde un análisis que también hice en la universidad, solo existen dos polos. Así es, dos posicionamientos. Los conservadores y los liberales. No hay como en el puntos antiguo medios, México. ¿sí? No hay un puntos medios. De hecho, se copia de un modelo Claro. de pensamiento de la izquierda y la derecha de la Revolución Francesa. Claro. Dos polos. No hay puntos medios. Obviamente las sociedades van avanzando, eso es natural por las coyunturas internas, continentales o también regionales, pero no hay, cuando alguien me dice soy de izquierda centro hacia dónde, hacia la derecha, o sea, me gusta algo de la derecha, me gusta un poquito del neoliberalismo, soy un poquito, me gustan los derechos sociales a favor de los que menos tienen, la defensa de las mayorías o la defensa de las minorías. El punto medio siempre se ha ejecutado en un gobierno que se tiene que, evaluar desde dos coyunturas, que es lo que yo creo, los principios y la práctica. Y dice la Biblia que a los tibios los vomita Dios. Sí, ¿no? Los principios y la práctica. Tú no puedes gobernar solamente con principios. No, claro que no. Los principios se enarbolan en la izquierda y la práctica es el pragmatismo porque la derecha tienes que tomar acuerdos en un gobierno. Claro, y ese es un punto muy importante que yo quería llegar. Ideales tienes que tener un posicionamiento. O te vas a izquierda o te vas a derecha. Pero cuando ya llegas a gobernanza, tienes que tomar decisiones, voy a decirlo de manera práctica, de derecha y de izquierda. Porque a veces tienes que hacer programas, ya cuando eres gobierno, ya dejando de puerta los ideales políticos del partido que te posicionó, entras a gobernar para todos, ¿no? Sí. A veces tienes que tomar decisiones de derecha. Para ricos y pobres. Y exactamente. Y hay decisiones para la izquierda, como programas sociales, como platicamos, y a veces tienes que tratar con el mercado porque tienes que ver que se regulen ciertas cosas, ¿no? O sea, tienes que tratarlo. Pero acabas de decir lo clave. Claro. El modelo hay un concepto de los Chicago Boys, claro, que es una generación que decía, o que establece, o que también perdura, porque sigue manteniendo esa manera de pensar, que que hay una mano invisible que lo va a regular, que es el mercado. Claro. Y que el Estado se haga chiquito y el mercado adopte las determinaciones de regulación. Mercado, sí, no, sí. ¿Y para qué está Nuestra el Estado? Nuestra posición, ¿no?, es que el Estado tiene que mantenerse y tiene lo que dijiste, tiene que regular. Claro. Y que esta posición que era una teoría de Adam Smith, de la mano invisible. Claro, de Adam Smith empezó hablaba de la mano invisible. Claro. Decía, no, nosotros consideramos en la izquierda. El fundador del neoliberalismo. Para la es gente. el padre de la concepción ideológica. Nosotros creemos que no. Y lo demostró en gobierno Andrés Manuel López Obrador. No adquirimos en estos 6 años de gobierno del licenciado Andrés Manuel ninguna receta del Fondo Monetario Internacional. Antes era una receta que pasaba o era el dictamen final de la política pública de la Secretaría de Hacienda. Claro. ¿Cómo íbamos a redirigir el dinero? Decía el fondo, si subimos el salario, crisis. No hubo crisis y logramos de 88 pesos a casi 250 pesos diarios. Decía el Fondo Monetario Internacional, si tapizamos de programas sociales a los que menos tienen,
va a haber crisis. Lo que hay que hacer, decía el Fondo Monetario Internacional, es que como una especie de gotera, que si le damos a los de arriba mucho, va a gotear y va a caer a los de abajo. No, nosotros adoptamos otro camino, redistribución del presupuesto público, que una gran parte del presupuesto público mediadores. Se vaya de manera directa a los que menos tienen con derechos constitucionales. Y se ha ido construyendo un modelo de estado de bienestar, que es lo que hay que ser muy analíticos y críticos, porque en esa parte hay una parte muy bonita del derecho y en las ciencias políticas que es prevención, ¿no? Que hay que ver el análisis geopolítico que hay y hacia dónde va el mundo, ¿no? Y el mundo en esta época que nos tocó, como estamos hablando del quinto poder no digital, las personas se empiezan a volver ya no necesarias. Ya hay cosas muy automatizadas. Entró la inteligencia artificial, por ejemplo. Se prevé los grandes empresarios. Te interrumpo con un ejemplo para reforzar lo que está diciendo. En una tienda, fui con mi novia a una tienda y ya no hay chicas cobrando. Un robotito. No, entras y una máquina, pones todo ahí, lo escanea automáticamente y ya, o sea, pagas con tu tarjeta y no hay nadie, ya no hay personal. Y se prevé que las grandes empresas empiezan a despedir mucha gente. Entonces, ¿qué va a pasar con todas esas personas que los despidan? Se prevé que en el mundo estén tomando un plan para el 2030 de que todos los países empiecen a adoptar medidas de programas sociales porque se viene la ola de despidos masivos. Uno de los referentes en el mundo sobre este tipo de sistemas es México, porque México ya lo tiene. Porque México ya lo está innovando. Porque los países que son potencias muchas veces van a cambiar si no tienen este modelo de sistema. Imagínate que viene la inteligencia artificial y pues ya no te necesito, ya hay un yo robot, despedimos gente y de qué se va a vivir mientras. Pero tu país tiene la manera de decirte, ok, te doy esta ayuda mientras podemos ver si te podemos reubicar en algún tipo de trabajo. Eso es lo que vas a hacer. Pero si no tienes este país, este ingreso, ¿qué va a pasar contigo? Es el modelo económico capitalista rapaz. Claro. Habla mucho de ello. El sustituir a la persona. En sus ponencias, Pepe Mujica, de darle el valor al ser humano, que no convivimos con... Nosotros somos una especie y somos una especie que es la especie pensante en este planeta. Con raciocinio. Y lo que tú dices tienes toda la razón y con hechos. Hay un Oxxo o dos Oxxos que me he topado en la Ciudad de México, creo que uno y uno aquí en la salida a Motul, donde ya hay como una especie de caja en medio. También pasas el producto tip y pagas. Sí. Y te vas ahí con la máquina y ya no necesitas, o en unos años quizás ya no necesiten a 5, 6, 8 personas que trabajen. Y también cobrando. decir que lo de que dar apoyos sociales a las personas, que son programas sociales, si quieres verlo de esa forma, no es solamente en México, porque hay países de primer mundo que te dan apoyo y que hasta te dan para vivir ahí por tener hijos y que necesitan que se siga distribuyendo. Obviamente somos demasiados millones de mexicanos muchas veces comparado con ellos. En la Cámara, Pedro, hay los grupos de amistad. Claro. Y Oscar me dijo, oye, te tienes que inscribir a 3. Y le puse 2 países, ¿no? Puse Estados Unidos, Cuba. y puse el tercero, Dinamarca. Y él me preguntó, oye, ¿por qué Dinamarca? Y le dije, porque el modelo de estado de bienestar al cual yo pienso que quería caminar o quiere caminar, lo dejó las bases nuestro presidente de Dinamarca. Si algún día me topo ir allá, me gustaría analizar sus políticas públicas porque es el Estado, nación, que tiene mayor protección a sus ciudadanos. Obviamente, la población de Dinamarca es muy pequeña y es un país muy pequeño. Dinamarca, Noruega. Pero es muy interesante en el análisis de la política pública qué está haciendo Dinamarca. Tiene derecho comparado, nosotros le decimos. ¿Cómo estás evaluando lo que Dinamarca está haciendo con nuestro país? Claro. Y traer las ideas o decir, bueno, aquí la gente... La derecha critica que le damos un programa Jóvenes Construyendo Futuro, que por cierto es una reforma que se aprobó para darle un derecho a los jóvenes de 18 a 29 años. Y en Dinamarca ya lo tenían hace 20 años. Claro. De protección, el Estado a los jóvenes.
Claro. No llamarlos de manera despectiva niños que ni estudian ni trabajan, sino Claro. que sabes que es tu generación, una generación que va saliendo año con año de las universidades o de la fuerza laboral que necesitas canalizar en algún lado. Y que necesitas empezar a pensar en qué te vas a dedicar, porque muchas veces eso es la importancia. A ti te pasó, a mí me ha pasado, de que cuando salimos de la universidad, muchas veces tal vez no sabíamos todavía dónde nos íbamos a dedicar. ¿Qué tal meme que dice, mi papá a esta edad ya tenía 2 casas? Sí, exactamente. Y nuestra generación no tiene acceso, No tiene todavía a acceso vivienda. a nadie porque no tuvimos tal vez a veces la suficiente orientación, etc., los tiempos, las oportunidades. Y entonces te tienes que sentar un momento a pensar qué es lo que quieres hacer, pero si te sientas a pensar no comes. Claro. Entonces esto te puede dar una oportunidad mientras decir, ok, métete acá, a ver si te gusta, ganas un poco de dinero y después ya tienes una idea de dónde vas a irte. O sea, ya no te estás tratando de quedarte en blanco. En eso yo lo veo muy bien. Por ejemplo, en Finlandia, las cárceles, que nosotros somos abogados, pues está toda madre irse a la cárcel en Finlandia. O sea, es un hotel resort que ni siquiera tiene a veces la Porque Riviera son Maya. centros de readaptación social. No Y aquí hay presos. es como si hubiese un nombre a lo inverso, sería lo contrario. Claro. Porque si por algún error de tu vida cometes algún delito que te lleva 2, 3, 5 años a la cárcel, Ponte a meditar lo que hiciste, papá. sales, como dice, peor. Sí, claro. O sea, no, es un tema que muy complejo en nuestro país y que tiene que ver con el tejido social. Claro. Hasta dónde ha llegado el principal problema, Pedro, en todo es la corrupción. El Siempre. presidente desnudó. Hay gente que me pregunta que vamos a extrañar al presidente. Claro que vamos a extrañar, para mí, al mejor presidente que ha tenido este país, porque el modelo de gobierno de él enseñó a los ciudadanos de que había un problema en el huachicol, de que había corrupción y que políticos, uno de ellos yucateco, tenía negocios con el tema de las medicinas. Eran los proveedores principales del IMSS, del ISSSTE y los centros de salud federal, de la Secretaría de Salud Federal. O sea, en cada rubro, en estos 6 años de Mañanera, desnudaba en cada rubro que había un mal congénito que era la corrupción y que el modelo corrupto y corruptor hacía pasar desapercibido y decía, es lo que hay, es el gobierno, aceptémoslo, es parte de ya, como que si la corrupción fuera algo que el ciudadano naciera con ese chip y que no podíamos ser heroicos patriotas y decir, nuestra nación, nuestra patria necesita un cambio profundo para generar una nueva clase de políticos, claro, y de administradores públicos que tengan honestidad por delante. Aprovechó la transición se atiendan o que se manejen con el presupuesto que les corresponde como funcionario público, que es mucho por encima de la media. Hoy estaba en mi casa antes de venir al podcast y me puse a pensar de una situación, porque hoy fue la última mañanera del presidente, hoy estamos 30 de octubre, se le cayeron las hojas de las reformas que estaba firmando. Pero estuve pensando en algo, quitándole el tema político de si ha sido bueno o mal presidente o como lo opinan las personas, porque nos ven muchas personas y tendrán o lo aman o lo odian, porque así es Andrés Manuel. Y la democracia significa el respeto. Así es. Yo me puse a ver el lado del análisis político. Vamos a hacer un análisis político del presidente y te voy a decir, como él, como político, quitándole todo lo demás. Y es un magnífico político. O sea, voy a tirar un análisis. Nunca se rindió y llegó a donde estuvo. Pocas personas. Para empezar, para ser presidente no llega cualquier hijo de la vecina, ¿no? Estamos de acuerdo. Segundo, las mañanas que se tiraba todos los días, él marcaba el paso de lo que iba tirando los medios de información. La agenda pública. Exactamente. Él, nadie más, él. Y si cometía un error, dejaba que lo juzguen. Y hasta el último día de su mandato, él supo cómo llevar, porque es difícil llevar a los medios. Tú eres una persona común y corriente, porque el señor es una persona común y corriente. Imagínate tener a toda la prensa, porque hay gente así como es buena, hay gente que también es mala y que te quieren buscar. Llegaron muchos periodistas, claro, le daba oportunidad, llegaron gente que le tiraba hate.
tener esa capacidad, o sea, todos lo vemos a políticos que entran de una forma y salen desgastados de otra forma cuando terminan sus mandatos, ver la capacidad política. ¿Tú sabías a qué hora se levantaba Fox todas las mañanas? No sé. Mínimo dejó un referente. De que el señor Mero se levanta a las 5, ¿no? A las 5 de la mañana y a las 6 estaba con el equipo de seguridad y a las 7 mañanera. Empezaba la mañana. Y terminaba a las 9 o 10 de la mañana. Y si cometía un error, porque siempre hay errores como siempre, pues el error lo asumía él y no pasaba nada. No pasaba nada. Él manejaba la agenda pública. Y no solamente eso. Hoy estaba aquí y mañana estaba en Yucatán y mañana estaba en Monterrey y mañana estaba en otro estado y de repente te llegaba de sorpresa una obra y te decía, oye... Porque es mucho, el político bueno, que se distingue bueno, es el que es un poquito impulsivo, el que es un poquito loco, que hace el cambio, como tú dices, un poquito radical. La última encuesta de finales de agosto que lo mide, sale con el 77%. Sí, de popularidad. Casi 8 de cada 10 personas lo aprueban. Yo le aplaudo mucho la capacidad que tiene para decir, ¿sabes qué? Hoy podría ser, hace cuenta que yo soy Andrés Manuel, hoy gallo. Te digo, ¿sabes qué? Estás platicándome esto de, no sé, vámonos ahorita a Yucatán a ver qué se acaba el Tren Maya. Sí. O sea, ya tienes el helicóptero, vámonos. Y ahorita volamos y porque llegaban, nos contaba la historia otra persona que estuvo acá, la directora de Relaciones Públicas, que le mando un saludo, del gobierno de Yucatán, Ivonne, nos decía, un día llegó al Tren Maya de imprevisto el presidente, y no sabes que estaba acá. Así te podía llegar. Yo admiro mucho en esa parte a Ruiz Cortines, que hacía esto, el presidente que le decían el viejito, también llegaba así de la... ¿Quién iba a decir ya cabecita de algodón? Es de los más grandes, presidentes más grandes. Ha llegado de los más grandes y llegaba imprevisto, sin agenda pública. El presidente hacía eso. El presidente se sabía los nombres de la mayoría de las personas que trabajaban, si no es que de todos con él. Igual lo está empleando el gobernador Huacho. El presidente, quieras o no, sabía qué responder y qué no responder ante la audiencia mundial. Yo siempre, tú has visto esa parte internacional en ciencias políticas, tenemos un principio internacional de no intervenir, de no interveniencia. Relaciones exteriores. El señor no intervino en cosas que pudo haber intervenido, que son países aliados de izquierda, y cosas que sí pudo haber... Como el come si te vas. Sí, exacto, como le hizo Fox a Castro, ¿no? Sí. No intervino. Y no entendiendo lo que tenemos, claro, que el pueblo cubano con el pueblo mexicano tienen una interrelación histórica. Claro. Aquí Fidel Castro estuvo aquí, el general Lázaro Cárdenas lo liberó. Y Fidel, México se vuelve fundamental para la travesía. Sí, claro. Porque sin México, Fidel era el país aliado de refugio antes de iniciar la travesía hacia la conquista de la Revolución Cubana. Claro, pero ese es un hecho histórico. No estamos diciendo de lo que pasa en Cuba. Estamos hablando de historia. Exacto. Y esa historia está escrita. Ya el análisis de Cuba y sus temas son de su país, de su pueblo y de su interno. Como los de Venezuela, como de los todos de los China, países. Como los de Surcorea, de Norcorea y todo. Yo creo que tenemos tantos problemas en Yucatán y en el país. Son suficientes. Y que nosotros somos soberanos. Y que todos los países hermanos son soberanos y que ellos podrán definir su ruta política y cómo van a definir sus procesos democráticos, será cada pueblo. Nosotros tenemos que respetar. Es como si Estados Unidos nos dictara lo que se tiene que hacer, como si la DEA se metiera en todos lados y decidiera la política de seguridad. Sí pasó. Claro. Porque aquí la DEA decidía todo. Y había un empleado que luego lo desconocen que se llama García Luna. Claro. De hecho, yo parte de mi discurso, en mi intervención en la tribuna fue decir que si hubiese justicia en este país, Calderón debería estar en la cárcel. Claro, no hay muchos presidentes desde mi igual, punto de vista cómo él... Y eso me ha tocado analizarlo porque además lo viví. Y creo que el presidente ha hecho un esfuerzo fuera de serie, inhumano, de estar todos los días a las 6 de la mañana reuniéndose con su gabinete de seguridad. Y eso nadie de la derecha te lo puede negar. Tienes un Tienes país 6 de la mañana todos los días a las 7 de la mañana. En casi 300 regiones, 267 regiones para ser exactos.
Y en cada región, hoy terminamos, si somos una región, y damos el parte. El presidente a las 6 de la mañana tiene el parte de lo que sucedió en la zona que tú coordinas. Claro. ¿Qué pasó? Un homicidio. Oye, ¿qué necesitamos para tomar acciones de gobierno con el nuevo brazo que se llama Guardia Nacional? ¿Qué Claro. está pasando? Obviamente dicen, es que ya basta de culpar al pasado. No, espérense. Cuando hay una ruptura del tejido social, ¿qué fue lo que hizo Calderón? Institucionalizar el narcomenudeo desde la Secretaría de Seguridad Pública, adoptar el secuestro como política de gobierno con los mafiosos y destrozar todo el tejido social del país en las zonas que ahora todavía no se pueden apagar los fuegos. No se puede arreglar en 2 días. El presidente lo que empezó a decir es, a ver, la Policía Federal tiene 40,000 elementos. 20,000 son operativos, los que andaban en las patrullas, y 20,000 son administrativos. Si tú divides per cápita de la población que tenemos por Policía Federal, pues dices, hoy, ¿qué deja el presidente? Una policía de la Guardia Nacional con 150,000 elementos. Claro. Es un avance, y con comandos donde viven, se resguardan los de la Guardia Nacional. ¿Sabes dónde se quedaban antes? En hoteles. En hoteles. Se quedaban en posadas, en las pasadas, los rentaba la Policía Federal, el administrativo. Y ahí estaba. A mí me tocó una vez estar en un hotel donde había, todo el perímetro estaba lleno de patrullas de policías federales. El presidente construyó las bases de un gobierno con la visión. Muchos dicen militarizan, ¿no? Si lees el dictamen que se aprobó en la Cámara de Diputados sobre este modelo de la Guardia Nacional, sí, lo que adopta es que lo absorbe la Sedena para que los de la Guardia Nacional tengan las prestaciones, derecho a vivienda, derecho a prestaciones a seguridad social de la milicia, los salarios de la milicia, todo lo que compete a la milicia, porque la milicia tiene un área administrativa pública. Esa área es la que adopta la Guardia Nacional, pero la función de la Guardia Nacional va a ser civil, porque no van a tener actitudes, ellos no van a guerra. Los militares están preparados para la guerra. Y te voy a decir algo, yo no veo mal que los militares adopten a la Guardia Nacional en este punto, te digo. Los militares para mí son de las pocas cosas buenas que quedan en el país, sí, en muchos aspectos de instituciones que no están corrompidas. Exacto. O menos corruptas, porque siempre hay corrupción, se ha bajado la corrupción. Pero los militares, los mejores gobiernos que para mí ha tenido el país igual, los han tenido militares, ¿no? En su tiempo, ¿no? No estoy tampoco de que, diciendo que el militar va a ser que de todo. Te van a decir que eres fascista. Que soy fascista, no. Yo creo que refuerzo lo que dices hay una encuesta que yo la mencioné también en mi participación. Lo había escrito en el discurso, pero como me cortaban el tiempo porque decía, termina, señor diputado, termina. No la pude decir, pero hay una encuesta donde concluya, señor diputado. Hay 3 instituciones. La primera institución social que la ciudadanía, el pueblo tiene mayor confianza es la familia. Siempre. Es la institución más fuerte. La segunda institución social que la ciudadanía confía es la iglesia. No te hablo de cualquier denominación. La tercera institución social es la milicia. Es la milicia. Entonces, sí, hay una confianza en la gente, un respeto. Y claro, muchos militares hoy forman parte de la Guardia Nacional, pero va a ir evolucionando y va a ir creciendo. Sí. Dejó la ley, como se establece en la Constitución, las facultades para que puedan operar lo que ya estaban haciendo. Claro. Y hay que ser claros para reforzar tu comentario. La policía de la Guardia Nacional, ya se llama Guardia Nacional desde hace unos años,
no es un militar que está haciendo, tiene carácter civil lo que está haciendo. Los militares van a estar en sus cuarteles, van a estar designados con sus atribuciones que tienen. La policía de la Guardia Nacional o Guardia Nacional, como le decimos, va a seguir ejerciendo su trabajo tal y como lo ha venido haciendo ahorita. Lo único que cambia es que la Sedena lo va a adoptar. Si quieres decirle un resumen rápido para que cualquier persona lo entienda, la Sedena lo va a adoptar, como tú dices, por cuestiones de Pero prestaciones. político-administrativo, que es un área que tiene, que tenemos que entender que la Sedena es un ente administrativo. Claro, igual. De administración pública. Las funciones es parte de, y ahí es donde entra la Guardia Nacional y van a tener todas las prestaciones porque tenían que tener derechos. Son la policía de la Guardia Nacional, muchos vienen de la milicia, pero ¿cómo van a tener funciones policíacas? Claro. Y para eso tienen que pasar por las academias que ya tiene la Guardia Nacional, porque su formación es la disciplina, lo que adoptamos es la disciplina, responsabilidad de la milicia para que hagan funciones. Y muy importante, también tienen grado de estudios, muchos de ellos son licenciados en Derecho, yo he conocido a bastantes guardias nacionales y son muy, muy preparados. O sea, yo le tengo de verdad confianza a la Guardia Nacional. A veces no le tengo confianza a la Policía Estatal, te lo digo. A veces no le tengo confianza a la Policía Municipal. No te digo porque no haya buenos elementos, hay muy buenos elementos, pero hay veces que hay elementos que no son buenos. Y te ha tocado como todo. A mí me ha tocado en la calle grandes policías estatales y también muy malos. Muy malos. Pero de guardias nacionales te voy a decir que no me he topado. O sea, yo en mi experiencia personal no me he topado ninguno. Sí, yo me he topado 2 veces y lo digo, que venía en autopista, quizás me pasé el límite y me pararon, muy amables, me dijeron, como que te hacen conciencia de decir, vale más tu vida que tu carro termine destrozado contigo adentro. Entonces, 2 veces me han parado en autopistas donde excedí un poco el límite de lo permitido y terminé, o sea, te hacen conciencia y los vi muy preparados, los vi muy, muy seguros de haciendo referencia a los artículos correspondientes a la vialidad. A mí uno me paró y me dio advertencia, a mí otro me paró porque ese sí me iba muy a exceso de velocidad y me dijo, te veo que estás alto, sabes manejar bien, no quieres ser policía federal, pero sí me multó. Me dijo, no te preocupes, puedes pasar por 50% de descuento. O sea, son muy educados. Sí, me dijo, la segunda vez sí me multaron claro. En la carretera y por Campeche. Y claro, te avisan de que si vas a pagar ahorita, te dan un descuento. En ellos, porque es en las boletas de infracción que ellos levantan, son en las agencias especiales donde son temas federales. Claro. No puedes ir a las estatales. Sí, yo nunca he tenido un problema con la Guardia Nacional, con la ex Policía Federal, al menos en esta zona que somos un poquito privilegiados, jamás he tenido también ningún problema en esa situación, ¿no? Ese es el tema de la Guardia Nacional tan tocado que está ahorita, ¿no? Así es. Pero igual tenemos el tema de la reforma judicial, ¿no? Sí, que fue muy compleja, los trabajadores que salieron en algún momento hasta violentar, diría yo. Yo siempre lo dije en algún mensaje o videos que grabé. Nosotros hace 12 años vivíamos las reformas de Peña Nieto, las reformas estructurales, y tomábamos congresos, dormimos afuera del Congreso del Estado, donde hoy es el Palacio de la Música, cerramos. Jamás un tinte de violencia. Nunca confrontamos a la autoridad, policía. Siempre fue pacífica. Y yo creo que el pequeño sector que salió a manifestarse es que estás tocando algún interés. Tocábamos y les dijimos estadísticamente cuántos familiares de un magistrado, juez, ministro trabajan en el Poder Judicial. Un nepotismo terrible. Les dijimos que tienen prestaciones por encima. Hay jueces que ganan más que el presidente de la República y hay una ley de remuneraciones donde dice específicamente que ningún funcionario puede ganar más. Entonces, si tú no eres funcionario en el Poder Judicial, pues yo ya no entiendo la administración pública. Todos somos funcionarios si pertenecemos a los 3 órdenes de gobierno, en los 3 niveles de gobierno. Y se fue tocando los intereses. Al final, creo que sí hay cosas perfectibles en la reforma, claro. En las leyes secundarias estaremos trabajando en esos términos,
para poder sacar la metodología. Por ejemplo, yo hablaba con un doctor en Derecho y me decía, Jorge, ¿por qué no porque sí son muchas, vas a votar por tantos jueces, tantos magistrados? Sí, es muy complicado. ¿Por qué no utilizan el voto electrónico? Llegas a la casilla, como la casilla que conocemos, y en una tablet vas votando electrónicamente. O sea, una idea de una persona que se dedica a la abogacía y que me dijo, Jorge, soy un ciudadano. Sí, es una idea buena. Brasil tengo mi tiene despacho, toda la vida he trabajado, me gusta el tema penal, he trabajado temas penal, me gustaría ser juez, ministro o participar. Si no se da, pues ni modo. Y le decía yo, qué bueno, porque estás viniendo de la iniciativa de los ciudadanos, como un ciudadano abogado que tiene 20 años como abogado ejerciendo, pues te vas a meter a participar y harás campañas como lo establece la Constitución, y ya en la reforma puedo llevar tu propuesta, si la armas bien, de ese voto electrónico, con algunos ejemplos en el mundo de las propuestas de voto electrónico. ¿Por qué? Porque te va a facilitar como ciudadano ir votando, a ver, por Juan Pérez, para este es el que me parece mejor. ¿Hay áreas de oportunidad? Sí. Pero el fondo de la reforma al Poder Judicial significa democratizar un poder, acabar con sus privilegios, democratizarlo, porque ellos no quisieron. Y lo dijo bien el expresidente de la Corte, no recuerdo. Luis María Aguilar Morales. No, el último. ¿El último que ha habido? Sí, presidente de la Corte. De la Suprema Corte de Justicia. Sí, que renunció y se Saldívar. vino... Arturo Saldívar Larrea. El doctor Arturo Saldívar Larrea planteaba eso y decía, nosotros llevamos en el gobierno de Andrés Manuel una reforma para acabar con estos vicios antes de llegar a una constitucional. Es que te quiero reforzar. Las resistencias regresaron. Claro, yo quiero reforzar ese punto porque para las personas que nos sitúan en el podcast, todos los presidentes, esto es historia pura. Siempre el ejecutivo y el legislativo cada rato cambia. Pero el judicial cambia a favor a veces de grupos hegemónicos. Si necesitabas una reforma, tengo muchos puntos a favor de la reforma. Hay puntos que no me parecen dentro de la reforma, como abogado. Sí necesitamos una reforma. ¿Por qué? Como tú dices, que el caso, al no tocarse, decimos una frase nosotros entre abogados, el juez por sus sentencias hablaba. Y eso está mal, porque el juez debe de comunicar. La Suprema Corte debe estar cercana a la gente porque es parte de los poderes. No eres la élite. Eres parte de uno de los poderes que también eres puesto por el pueblo. Una especie por encima como dioses. Por ejemplo, una estadística donde se presenta cómo van las resoluciones de los ministros, magistrados y jueces. Casi el 80% tenían que ver con temas del empresariado. Claro. Yo te pongo un ejemplo porque ese ha sido una de mis banderas de lucha. La comisaría de Citilpech, Izamal. Hay una mega granja a 1 kilómetro, violando la autodeterminación de un pueblo indígena. Decimos la marca, ¿no? Decimos. No, bueno, no sé si ustedes puedan. ¿Qué? Pues sí. Ahí, violando la autodeterminación de los pueblos indígenas. Por eso hicimos una reforma constitucional para hacer sujetos de derecho público a los pueblos indígenas y a las comunidades afroamericanas. Claro. Ya cambió. Este es el proceso de transformación. Y ellos ponen la planta con la corrupción de Warnell, May, de ahí de alcaldes que salió y que ahorita el tribunal le dijo que no va a participar, con toda un entramado de corrupción para darle la facilidad a una megagranja a 1 kilómetro de una población para que contamine el agua, el aire de una población indígena. ¿Sabes a quién le dio el fallo? ¿El juez? ¿A qué? ¿A qué? Mira, porque vamos a ser sinceros, si yo agarro a 10 personas ahorita y le digo, oiga, ¿usted cree en los jueces y en los magistrados? No. Me va a decir, la justicia es para los que tienen dinero, yo no tengo dinero. O sea, esa es la frase que muchas personas, si no tienes dinero, no se mueve. En este país, si no tienes dinero, no hay justicia. No hay justicia. Muchas veces se ha tomado ese sistema, porque también hay gente buena en el Poder Judicial, hay que decirlo. Claro, no, a ver.
Pero no, el trabajador, yo tengo muchos amigos exactamente. abogados que trabajan allá, son gente muy trabajadora. Claro. Que ha hecho lo que corresponde, pero por encima de ellos hay un poder. Exactamente. Son los privilegiados. Por encima de repente están los trabajadores muy buenos o magistrados muy buenos, y de repente viene un sistema político que también entra por parte de ejecutivos de diferentes partidos que dice, oye, tú eres mi amigo, te voy a nombrar magistrado. En el tema, por ejemplo, estatal, o en el tema federal, oye, tú eres pariente mío, vamos a meter a un montón de parientes míos. En un momento va a ser magistrado o va a ser juez de distrito. Los 2 diputados de Yucatán, uno pluri y la otra que ganó en un distrito, pasaron a decir que democracia, dictadura, la 4T. No tienen vergüenza. Te voy a reforzar. Y yo sé que lo dicen esto. No tienen vergüenza. El Poder Judicial aquí, que tú eres abogado, claro. ¿Sabes lo que pasó? Sí, lo subieron a 15 ministros, magistrados. Pareciera que Vila se volvió era en realidad un dictador. Puso a Patti Gamboa Wong, ex panista de militancia de muchos años, como magistrada. Pusieron a sus cuates. Ahora con la reforma al Poder Judicial, ellos, los que entraron, que ya vayan haciendo sus maletas, porque se van a ir a la llegada de esta reforma, porque va a pasar a los procesos también estatales. Sí, la reforma determina que tiene 180 días para homologar. Es un abuso donde son, ¿cuántos? 15. Son 15. 15 magistrados en el Poder Judicial. Y querían que fueran 18. Y los puso en lista Mauricio Vila a contentillo. Abogadas y abogados afines al poder. Sí, te digo, hay que también entender el teorema donde se eligen los ministros de la Suprema Corte. En dado caso lo proponía el presidente y lo elegía el Senado, con la terna que proponía el presidente de 3, obviamente lo elegía el Senado. Si Moreno hubiera querido, a toda madre, perdón que lo diga, porque pues, tú tienes el poder ejecutivo y tienes el poder legislativo. Iban a ser los ministros, que creo que vienen 4 que hay que elegir a fines de Morena, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Mayoría y cambiamos desde esa lógica. Yo sí veo una manera idónea que a los ministros de la Suprema Corte los elija el pueblo. Y no son cualquier persona que va a elegir, porque también la gente piensa, es que va a ser el barrio. No son cualquier persona. Los requisitos se mantienen. O sea, cambia la manera tal vez de proponerlos, que hay 10, 10 y 10. Van a ir a elección. Pero van a ir a elección. Y está bien para mí que se elijan a los ministros de la Suprema Corte por voto popular. Lo que se me hace cansado para mí es la elección de magistrados y jueces. No digo que esté mal, se me hace cansado, porque ya sabemos que en algunos lugares van a tener que votar por quién sabe cuántos ministros, que te va a tocar a ti ver la manera de regularlo en la ley secundaria. Magistrados y jueces, te van a tocar a ti regularlos en las leyes secundarias, de ver cómo lo vamos a hacer. Pero lo que sí se me hace es muy cansado ese tema, porque yo tengo esta ideología muy personal. Al presidente lo elige el pueblo, pero su gabinete no lo elige el pueblo, lo elige el presidente. Está bien para mí que le elijan a los ministros el pueblo, pero los jueces y los magistrados, que vamos a decirle que vendrían siendo un poquito homologación, el gabinete, que lo elija. Para mí la mejor idea de la reforma hubiera sido tener los tribunales disciplinarios que se van a hacer administrativos. Separar la judicatura. Exactamente. Y esos que también sean electos, como van a ser electos popularmente, que haya más tribunales administrativos, el regional, y que ellos se encarguen de elegir a los nuevos ministros, a los nuevos magistrados y a los nuevos jueces. O sea, para que no tenga la tarea cansada el pueblo de elegir a todos ellos. Si al mismo tiempo estás creando ese tribunal disciplinario, podrías traer a todas estas personas que ya las eligió el pueblo, y ellos, que son personas que van a ser sensatas, poder empezar a ver lo de los magistrados y los jueces. Tal vez hubiera sido una manera que hubiera sido genial y ya no tuvieras que elegir los pueblos. Las transformaciones son así. Sí, se van a ir reformando. Va a haber leyes secundarias. Se va a ir. Donde en las leyes secundarias se propondrá el método. Claro. Hay las ideas de cómo. Pero yo creo que el consenso es que... Hubo un cambio. Y para mí es lo mejor. El consenso es que los magistrados y jueces salgan de elección. Claro. El consenso de lo que el polo mayoritario dice que vayan a elección. ¿Cómo? Hay que buscar un método. Claro. Que ya hay varios en la mesa. Te decía de uno. Hay otros
que plantean el tema de las boletas una por una. Y que te voy a decir algo. Va a ser mucho también. El día de mañana. Pero hay un método y Claro. en la ley se va a inscribir. Lo que votamos es tema de la Constitución y los cambios para Claro. que ya no sea electo como ahora son electos los magistrados. Y el día de Ministros. mañana, acuérdate que la ley es reformable. Si algo están viendo que es mejor para el pueblo, van a tener todo el poder, por ejemplo, de reformar lo que ya hicieron igual. O sea, porque la ley siempre va a cambiar. Y hay que entenderlo en esto al público. La ley siempre va a cambiar conforme y decirle se a la, adapten. a la derecha, porque es lo que los que no entienden. No entienden que no entienden. La verdad que solo quedan alitos y marquitos. Corteses. Muy pequeños, de verdad. Claro. Y fue un mandato popular. El mandato popular fueron 36 millones De personas. de personas, 60% de la votación por una presidenta de la República. Claro. Es que, y perdón que te interrumpa, tengo que hacer paréntesis. Volvemos a la premisa. Le preguntas a las personas y te dicen, si no tengo dinero, no hay justicia. Entonces, ¿cómo quieres que no vayan a pensar que no hace falta una reforma? No tenemos la culpa de que el PRI y del PAN hayan gobernado durante muchos años y la gente hoy la gente no cree en el PRI y el PAN. Y en Movimiento Ciudadano dicen que son lo nuevo, pero ahí está Ivonne Ortega, Claudia Ruiz Massieu. O sea, lo nuevo No se ve que Claudia Ruiz Massieu de es PRI diputada federal de Movimiento Ciudadano y Ivonne Ortega. Entonces, ¿qué? ¿Lo nuevo? ¿Lo nuevo por dónde? O sea, lo nuevo es... Son los compañeros que llegaron a ser diputados como nosotros, que no venimos de la clase política. Yo no tengo un tío, un abuelo, nada que sean exgobernadores o... Aquí viene una nueva clase. El pueblo tomó el poder. Y lo nuevo es que a los jóvenes constitucionalmente o de la reforma la llevaron al tema de que ya los jóvenes construyendo el futuro. Ya es tema constitucional. ¿Sí? Y lo nuevo también es que hablamos del salario mínimo es de que el salario mínimo, cuando se replantea el salario mínimo, no puedes por de la inflación. Tiene que estar siempre por encima de la inflación. 5 reformas a favor de la gente. Un poder judicial democrático, cercano al pueblo, el pueblo va a elegir. Salarios mínimos dignos, no va a haber nada por encima de la inflación, no van a bajar. Reconocimiento de los pueblos indígenas, como estabas diciendo, igual. Hacer de los pueblos indígenas y comunidades afroamericanas sujetos de derecho público y Qué con terrible. patrimonio propio. Qué terrible muchas veces que se regían por sus propias leyes y no eran sujetos de derecho y a veces... No, eran cosas. Sí eran cosas. Así se les determinaba en las Y leyes. yo platicaba con Oscar de esto. En Estados Unidos y en Canadá a estas personas que fueron fundadoras se les dan demasiados privilegios para poderlas tener ya en sujetas de derecho porque ellos eran los fundadores de la tierra. Así es. Free taxes. Bueno, Estados Unidos le dan hasta concesiones para casinos, ¿me Así entiendes? O sea, aquí, ¿por qué no los podemos tener sujetos? Creo que sería mejor tener sujetos a derechos que tengan los reconocimientos que deben tener. Porque te voy a decir algo. Así como hay buenas etnias y pueblos, hay pueblos que tú sabes que se rigen por leyes que ya necesitan tener al Estado adentro regulando. ¿Por qué? Trata de blancas, etc. Y de repente un actuario no puede informar o porque lo terminan matando, por ejemplo, en el Poder Judicial, ¿no? Yo creo que a esas, dándole los privilegios necesarios, los reconocimientos necesarios, son personas como nosotros también. Y merecen tener la jóvenes construir el educación. futuro. Y jóvenes construyen el futuro. Y una Guardia Nacional con brazos y piernas. Una guardia con brazos y piernas que ya tenga los derechos necesarios, estos elementos que muchas veces la vida se la dan por nosotros. Y cierra hoy Andrés Manuel con 150,000 elementos de la Guardia Nacional. 150,000. ¿Cuántos tenía cuando empezó? 40,000, pero 20,000 eran operativos. Entonces, Y de esos 20,000 que eran operativos, se fue el 68-70% porque tenían niveles de corrupción comprobable. Y de los administrativos se fue casi el 50% que niveles de corrupción comprobable. Se les liquidó y se les dio una salida. Pero así estaba la Policía Federal y tu secretario de Seguridad Pública Federal hoy está en la cárcel en Estados Unidos. Pues, sí, se dimensiona. Es para que la gente entienda, porque a veces creemos que es poca cosa y dices, no, el secretario de Seguridad Pública
era empleado del narcotráfico en este país. El que nos debería cuidar, hoy está en la cárcel, debe de haber ya sentencia para él. La fiscalía dijo que cadena perpetua. No sé si ya determinaron. En los últimos días no he leído acerca de eso, claro, pero es un hecho. Y vamos a entrar en otra. Y Calderón no sabía. Felipe Calderón Hinojosa, que hoy no vive en México, porque el presidente Andrés Manuel se va a ir a vivir a sus ranchos, que se llaman La Chingada. Y se va a ir literal a ese lugar a vivir y a estar. Peña Nieto vive en España. Calderón vive en España. Fox vive en su rancho. Sí, vive en su rancho en Guanajuato, ¿no? Y Zedillo vive en Europa, no sé en qué parte. Salinas de Gortari también. Uh-huh. No regresan. No. Y yo creo que Andrés Manuel va a poder andar en cualquier lugar donde quiera de vacacionar y la gente siempre le va a decir gracias, presidente. Sí. Hasta siempre, presidente. Y yo creo que también vamos a entender un lema que se decía cuando se empezó el gobierno del presidente, es que vamos a hacer Venezuela. No vamos a hacer Venezuela. Es imposible. Los hermanos de Venezuela los queremos mucho, pero no podemos llegar a ese punto de Venezuela porque hay demasiados factores que nunca nos van a permitir caer en ciertas cuestiones que tiene desde la parte demográfica, desde la parte económica, etc. Aunque sea un país más pequeño, no podemos ser Venezuela porque no tenemos el petróleo de Venezuela. Para empezar. Tienen sus dificultades. Claro, pero cuando tú analizas cuál es el fondo, no es defender ni nada, pero habría que analizar quiénes consumen productos petrolíferos en el mundo. ¿Quién es el país que produce mayor productos petrolíferos? ¿Y quién es el país en América Latina que más produce petróleo? Petróleo, Venezuela. Entonces, habría que ver por qué hay que tirarle primero. Claro. Habrá que decir que Maduro tiene sus errores. Que igual. Debería haber más que ha ganado, él dice, democráticamente. Pero no es ni todo ni nada. O sea, siempre. Ahí hay sus cosas que ellos deciden, los venezolanos, y que nosotros no copiamos nunca el modelo de otro país, y que esos que decían que México se iba a volver Venezuela, hoy tenemos un país con estabilidad macroeconómica, tenemos un país con un avance en desarrollo social, en bienestar para el pueblo, tenemos un país con disminución de casi 9 millones de pobres que salieron de la pobreza. Tenemos el año 2023 fue el mayor año con ingresos, con inversiones extranjeras. Mantenemos muchas bonanzas a partir de un gobierno que tomó las riendas del poder de separar lo político de lo económico. A los empresarios grandes de este país tuvieron juego, participaron, se hicieron más ricos y entendieron que por el bien de todos, primero los pobres. Porque si le va bien a la base olvidada, a los que por muchos años se le había olvidado, si les damos un poquito de esperanza de poder salir adelante, le va bien a todo mundo. Sí, a mí me hablaban pequeños y medianos empresarios. Oye, el señor que recibe sus apoyos viene y me compra. Yo como comerciante voy creciendo. Todos en la cadena de productividad en el país le fue muy bien. ¿Quién no le fue bien? A un grupo muy minoritario que eran traficantes de influencias que se dedicaban a hacer negocios con el gobierno y solo de eso habían generado su riqueza y su fortuna. A esos, y además ahora se molestan por pagar impuestos. Ahí hay uno de una televisora que anda llorando porque se le tiene se le está cobrando lo que corresponde, que yo creo que debería ser un poquito más. Una reforma que en algún momento se tiene que hacer fiscal, donde se le cobra más a los que más ganan y a los que no tienen nada, pues no se les cobre nada. Oye, mi estimado Gallo, entrando en la tercer bloque final del podcast, ¿qué sigue para el Gallo? Pues yo siempre he dicho que la política es de permanencia más de llegar, ¿no? Porque ya ganaste, ya eres diputado. ¿Qué va?
primero, lo que sigue es que la demanda principal de las comunidades es que los diputados no regresan. Exactamente. Son personas que llegan al curul, por ejemplo, el alcalde que, le voy a decir alcalde espurio de Progreso, ese gallo ganó en mi distrito y nunca regresó al distrito. Y esa es la concepción de la gente, el diputado nunca regresa. En mi caso, yo tengo un proyecto, lo anuncio aquí contigo, se llama La Ruta del Gallo. Vamos a regresar 250 puntos. Colonias, comisarías, cabeceras municipales, colonias de Progreso, colonias de Motul, colonias de Izamal, comisarías de ambas ciudades y las cabeceras de los demás municipios más sus comisarías. Vamos a ir a todos lados a hablar con la gente para que la gente entienda que el diputado es su representante. Y que es una especie de abogado, claro. y además que existe, tiene nombre, y que Es ese un diputado gestor. llevará la gestión correspondiente a la entidad que corresponda. Si es un tema municipal, estaremos tocando la puerta al alcalde en función, diciéndole esto te corresponde, y si no, también informándole a la gente. Ya vieron, votaron por este alcalde que no cumplió, te dijo que te iba a hacer una calle y ya va un año y no ha hecho la calle. No tienes alumbrado público, no tienes agua potable, no tienes los ¿Vas servicios a llevarte públicos. a los diputados locales que te toquen también? ¿Mande? ¿Vas a llevarte Voy a la a Ruta hacer del la Gallo invitación a los diputados regidores que en algunos ayuntamientos logramos meter, invitaré a los diputados locales. Es un proyecto de regresar con forma y fondo y tocar y a nuestro gobernador, que estoy convencido que va a ser un gran gobierno y además va a ayudar mucho a la gente. Tiene un conocimiento por Yucatán muy amplio, muy grande, y tiene mucha disciplina. Es un tipo muy disciplinado, es un hombre de convicciones e hizo de la delegación del bienestar, cuando le tocó ser delegado, una de las mejores delegaciones del país, nombrado por la secretaria de Bienestar. Yo creo que Y hoy toma posesión. hoy tomamos más al ratito, vamos a estar ahí acompañándolo un rato. Vienen buenos tiempos para Yucatán y eso sigue para mí. Voy a regresar a las comunidades, voy a estar recorriendo todos los ¿Tienes distritos. alguna comisión en la Cámara de Diputados? Estoy buscando participar, si se da la oportunidad de presidir pesca Sería o ganadería. Son las dos más relevantes dentro del sector. Hay más, pero son las que creo que Podrían ayudar más. podría yo ayudar. ¿No? En el caso de ganadería, yo soy hijo de un ganadero, crecí ahí. Y en el caso de pesca, he platicado con muchos pescadores y gente relacionada con el medio Y el empresarial. que ganaste y es la costa más amplia del distrito. Y pienso, si logramos pedirles el apoyo para caminar juntos. Yo soy el representante y ellos son los que realmente, saben del tema, y vamos a estar trabajando en conjunto. ¿Algo más que quieras agregar a este podcast? No, decirle al pueblo de Progreso, al pueblo, yo le llamé el pueblo insurrecto de Progreso, que derrotados son aquellos que dejan de luchar, y que lo que sucedió la pasada elección en Progreso, que terminó en tribunales, es una aberración de la democracia. Pero más temprano que tarde triunfan las causas. A veces se interponen los intereses económicos, pero el doctor Alvarado es un hombre con convicciones y honesto, y va a tener una revancha. Como todo en la vida, Pedro, te da una revancha. Nosotros vamos a estar con lupa analizando al alcalde espurio, porque así le vamos a llamar. Vamos a firmar el podcast para la Ciudad de México. Sí, ¿qué te parece? Ahí está el compromiso de Pedro y la producción, para que vayan a la ciudad, que graben en la Cámara de Diputados y presentarte personajes de la vida pública. Sí, para conocerlos, nos enriquecen finalmente la cultura, y yo creo que a las personas que les apetece el podcast, yo creo que igual quieren saber qué es lo que está pasando con los diputados. Sin duda, ahí sí estará Pedro.
Y esperemos verte en tus discursos igual, porque tienes buenos discursos, ya me dijeron por allá. He visto algunos en las discusiones de las nuevas reformas, ¿no? O sea, cuando tengas igual alguna cosa que quieras compartir, acuérdate que si es gobierno abierto, también el podcast decimos que es abierto aquí. Sí, Cuando quieras me dices, oye amigo, está pasando eso, me gustaría tomar tus micrófonos para decir, sin un problema, estamos abiertos a toda disposición para un amigo, ¿vale? Te agradezco mucho, Pedro, el espacio de nueva cuenta y agradecer también la disposición de que lo que estemos haciendo en la cámara, poderlo comunicar mediante tu plataforma. Eso es lo que necesitamos, tener más acercamiento con las personas, y yo creo que el gobierno que he visto que más se ha acercado a hacerlo es este. Sí. Y así lo que cuenta con ello y nos estamos viendo en unas semanas en la cámara. Vale. Un abrazo a toda la gente que nos va a ver en cualquier horario. Así es. Y me despido. Este fue el podcast número 9 con nuestro amigo el diputado del Distrito 2 Federal, Jorge Sánchez. Nos vemos hasta la próxima.